Muy buenas tardes, mi nombre es Mateo Toro Álvarez. En este voy a presentar el desarrollo del trabajo número 2, el cual es el plan de pruebas para la actividad número uno, que era un sistema de un parqueadero. El propósito de este plan es garantizar que el software cumpla con los requisitos funcionales, funcione de manera confiable y tenga una buena experiencia de cara al cliente final o el cliente que lo va a utilizar. En este caso ya, como yo lo catalogué, la secretaria y el administrador como tal del parqueadero. Eh, Dentro de los objetivos que tenemos en este trabajo es definir las estrategias y los métodos de prueba para cada una de las partes del sistema, asignar una responsabilidad dentro del equipo, para esta forma asegurar una buena ejecución, que esté ordenada según los pasos que dimos. Diseñar y ejecutar pruebas que validen las funciones principales del sistema, como lo son, por ejemplo, el registro de vehículos, el cálculo de que se le va a cobrar al usuario, el sistema de reservas mensuales y y los reportes que se generan desde la aplicación. También aplicar un control para estos errores o fallas que se presentan al momento del desarrollo, y durante las pruebas también. Finalmente vamos a ejecutar pruebas de aceptación del usuario, verificando que el sistema funcione o actúe de acuerdo con las historias del usuario recibidas. Eh, Estos son algunos de los objetivos que teníamos, aquí están documentados. Y en el desarrollo del plan, ya empezamos con el plan de la prueba que se va a hacer al aplicativo. Este plan se va a desarrollar bajo una metodología ágil, donde cada sprint incluye pruebas funcionales de integración y aceptación. Entonces, el alcance de las pruebas es obtener un producto MVP o el mínimo producto viable, y esta se irá pues expandiendo cuando se alcancen esos hitos. Dentro del alcance tenemos pruebas de todas las funcionalidades nuevas desarrolladas en cada sprint, pruebas de regresión de las funcionalidades de alto riesgo, pruebas de aceptación del usuario, UAT, eh, y pruebas de integración entre los diferentes módulos y obviamente pruebas unitarias que se tendrían. Para lo que no está dentro del alcance de este plan de pruebas son las pruebas de rendimiento detalladas por cada módulo, es decir, cuánto soporta cada módulo, cuál es el rendimiento, y las pruebas de seguridad informática a nivel de un penetration testing, ya que eso sería una prueba totalmente aparte. Tenemos una lista o un glosario, el cual nos da como un poco de detalle de lo que significa cada prueba de lo que vamos a realizar. Y aquí tenemos ya la primera tabla donde estamos definiendo roles y responsabilidades dentro del el equipo. Y qué debe entregar, cuál es el entregable y a quién se le debe realizar esa entrega. Por ejemplo, el Scrum Master o el líder del proyecto tiene como responsabilidades coordinar el proceso de pruebas dentro de cada sprint, asegurar que se cumplan con los criterios de aceptación, y los entregables deben entregar tres entregables: plan de pruebas por sprint, informe del estado de las pruebas, esto lo realiza de manera semanal, y la retrospectiva de mejora de las pruebas. Tener una reunión semanal y darle la retrospectiva a los QA o a los desarrolladores para realizar las pruebas. Eso se le entrega al Product Owner o dueño del producto y al cliente final. El QA, diseñar, ejecutar y documentar casos de prueba reportar defectos. Tiene tres entregables: especificaciones de caso de uso para cada una de las pruebas que se realizar, como las que anteriormente informé. Ejecución de las pruebas, tiene que realizar las pruebas y aportar unas evidencias y un reporte de defectos o fallas presentadas en la aplicación. Eso se le entrega al Scrum Master o al líder del proyecto. El desarrollador debe realizar pruebas unitarias y corregir defectos que le hayan sido asignados anteriormente, para poder darle solución. ¿Qué debe de ingresar o qué debe entregar el desarrollador? El código de las pruebas unitarias,
diciendo a cada módulo se le hizo una prueba unitaria y cuál es el resultado de obviamente el resultado y la corrección de bugs que haya sido reportada por el QA Engineer. Estas pruebas se le deben de entregar, los resultados se le deben de entregar al QA y al Scrum también se le deben de entregar. La secretaria, como informé que se llamaba, pues la persona que iba a hacer uso del sistema o usuario final o clave, debe validar que el sistema se comporte según lo esperado o lo que reportaron en la historia de usuario inicial. ¿Qué debe ingresar ese usuario? Un pequeño checklist donde informe cómo le fue con esas pruebas en las pruebas unitarias. Los comentarios de usabilidad, por ejemplo, decir este módulo, no sé, tiene un color difícil de ver las letras, o cuando ingreso esta placa sale este error, una prueba comunitaria de cómo le fue usando la aplicación en sí. Y a lo último de tener una aprobación pues de que si cumple el sprint o no con todo lo solicitado. Eso se le entrega al Scrum Master y al Product Owner para que ellos ya planifiquen y validen qué proceso va a seguir con esas pruebas. Y el Product Owner o cliente debe definir los criterios de aceptación mínimos que tiene la aplicación y validar que el producto cumpla con lo requerido. Debe hacer también entrega de tres entregables. Criterios de aceptación por la historia del usuario, es el que entienda la historia del usuario y colocar si se cumple o no se cumple con esto. El feedback funcional del lado del desarrollador para ver cómo se encuentra el servicio y darle un feedback o una retrospectiva de cómo le fue con el desarrollo y las pruebas. Y la aprobación final, ya cuando el producto pase todas las pruebas, si pasa o no pasa. Y eso se le entrega al Scrum Master o al equipo de desarrollo. Eh, Adicional, se tiene unos riesgos de calidad, los cuales fueron en una escala de 1 a 5, siendo 5 la criticidad o la probabilidad más alta y 1 la menos probable. ¿Cuáles riesgos se tomaron? Se tomaron solo tres riesgos, el cual es retrasos en la implementación de las funcionalidades de cada sprint. Pues estos son como ejemplos o la severidad que se tendría en el impacto y la probabilidad y un plan de mitigación que se tiene hacia este riesgo, que sería evaluar diariamente el avance del desarrollo y replanificar el sprint acorde como a lo que se necesite. Los usuarios no están listos para las pruebas unitarias al final del sprint. ¿Cómo se mitiga esto? ¿Cuál sería el plan de mitigación? Coordinar la selección temprana y disponibilidad de los usuarios, en este caso de la cajera como la llamamos, o la secretaria, en la reunión que se hace al inicio de la semana para ver qué disponibilidad tiene durante esa semana para hacer las pruebas. Y en la última, que el ambiente de pruebas no esté listo, o sea, no esté igual al ambiente de desarrollo para realizar las pruebas que son requeridas. Como mitigación, tendríamos que establecer un entorno de pruebas al inicio de la interacción, al inicio de la semana, en la reunión y hacer una validación rápida antes de cada despliegue del sprint. Eh, ya para esto sería como un calendario de hitos propuestos, los cuales se tienen por módulos. Cada módulo tiene un hito y qué pruebas se le iría a realizar y la duración. Esto sería, recordemos que un sprint son 2 semanas, entonces serían un sprint. Aquí tenemos suposiciones y restricciones. Se supone o se asume que el entorno de pruebas es un clon idéntico al clon de producción para poder realizar las pruebas. Los datos de ejemplo representan escenarios reales del parqueadero, o sea, se pueden trabajar con datos reales o datos dummy donde pues por seguridad sería lo más adecuado trabajar con estos datos dummies. Que el laboratorio de pruebas debe tener componentes necesarios instalados, ya todo debe estar instalado en el ambiente y el equipo de desarrollo entregó la documentación de funcionalidades y versiones del sistema, donde nos informen también qué fallas o defectos ellos conocen para nosotros tener en cuenta esos
detalles para hacer esas pruebas. Restricciones, pruebas que son presenciales, se limitan en un horario, en el horario operativo del parqueadero, entonces eso es una limitación dentro de ellos. Y que se tenga acceso restringido a los dispositivos o sin los eh, perfiles necesarios o roles necesarios para poder hacer las pruebas. También tenemos el ambiente de pruebas, qué ambiente debemos de tener. Yo coloqué aquí un ambiente con un Windows 10 o 11 o un navegador Chrome, Edge y Firefox, mínimo tres navegadores para hacer las pruebas en los distintos y un servidor local. ¿Qué herramientas se van a utilizar? TextLean para la gestión de los casos de pruebas, un Selenium que son para realizar pruebas automatizadas básicas, un Junin, un PyTest para realizar la validación de la lógica de las pruebas y un GitHub para realizar un control de versiones que se tiene. Los entornos mencionados deben de ser configurados por el responsable del área encargada del desarrollo o en su efecto el equipo de DevOps si contamos con un área de estas. Y se deben de realizar backups mínimos semanalmente de los ambientes para tener como la garantía de que nos podamos hacer un backup o recuperarnos en caso de una falla. Aquí tengo una descripción de las pruebas de los sistemas en cada uno de los módulos, cómo se iría a hacer y un pequeño detalle. Aquí los subprocesos de las pruebas, de la integración de sistema y pruebas unitarias y los elementos que tiene cada prueba. Aquí tenemos como tal las pruebas y el enfoque a la prueba que se va a realizar. Por ejemplo, el ingreso y registro se realizaría registrar un vehículo cuando vaya a ingresar y emitir un recibo al ingreso del vehículo. Enfoque de la prueba, pruebas de función y de los casos de uso. Y así con estas otras cuatro pruebas en los módulos correspondientes. Tenemos también este formato, es un formato de un ejemplo para el registro de casos, donde se coloca como un ID único para cada caso, el módulo que se probó, la descripción del caso que se probó, el resultado que se está esperando, el estado en el cual quedó esa prueba, si hay un defecto que está asociado que nos fue informado por los desarrolladores, aquí se debe documentar cuál es el defecto y los comentarios realizados por el QA o la persona que realizó la prueba. Y este es un formato para el registro de fallos, más para los desarrolladores donde deben de registrar con un ID también único, la descripción del fallo, en qué módulo es que se presenta este fallo, la severidad, porque debe tener una severidad catalogada entre alta, media y baja, el estado, también el estado que acá abajo doy un poco de detalle que es el estado de cada uno, el responsable y los comentarios del desarrollador en esa falla o defecto encontrado. Esto es una pequeña tabla de la descripción o el qué significa cada estado, el no ejecutado, aprobado, fallido, no aplicable, en pausa o bloqueado. Y al final se realizó un cronograma, un pequeño cronograma de, para las fases de, de ejecución de pruebas y cuánto van a durar cada uno, desde, colocando un ejemplo desde qué día empezaría y qué día finalizaría, cuántos días toma y quién es el encargado de realizar estas pruebas. Tenemos unas consideraciones de esas pruebas y ese cronograma. Las pruebas requieren interacción con dispositivos físicos, impresoras, se deben de ejecutar en un horario operativo. La documentación, se documentarán incidentes o fallas en el formato, seguimiento de afectaciones y las validaciones de las pruebas unitarias se realizará con datos reales de usuarios finales. Tenemos unos riesgos y contingencia que se tendrán en la toma. Aquí está, esto es como el registro de riesgos y el plan de contingencia que se va a realizar a cada una de las pruebas. Bueno, en conclusión, o ya terminando está la conclusión, este plan de pruebas es muy importante y esencial para asegurar que la calidad del software que se va a desarrollar de este parqueadero permite identificar y corregir
antes de salir a producción las fallas que se presenten. También permite optimizar tiempo y garantizar que el producto final sea funcional y o sea lo que el usuario espere eh, al, al entregarle este desarrollo. De esta manera finalizaría la sustentación. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche.